Trevor Lawrence es el nuevo quarterback mejor pagado de la NFL. Vamos a analizar los números aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. 5 años y $275 millones para el quarterback de los Jaguars, con 200 millones totalmente garantizados, pero solamente 142 millones garantizados en el momento de la firma. Ojo, porque este contrato empieza hasta el 2026, porque Lawrence tenía todavía 2 años más de contrato. Tenía este 2024 de contrato y 2025 como una opción de quinto año por ser un novato de primera ronda, incluso de ser primera selección global. Así que este acuerdo se podría decir que empieza hasta el 2026 y corre hasta después de la campaña 2030. Ojo, equipos, porque así se firman a jugadores importantes, a jugadores que son tu presente y tu futuro, con 2 años todavía de contrato, en lugar de esperarse hasta llegar al punto de inflexión, de enojo, de molestia, de resentimiento y demás, ¿no? Tiene en esos 2 años todavía un promedio de unos 36 millones por esos 2 años, es un promedio de 18 millones por temporada, lo cual, si le sumas a estos 5 años y casi $300 millones, le baja sin duda alguna mucho al promedio anual y es un muy buen valor para los Jacksonville Jaguars. Como les decía, Lawrence se convierte en el jugador mejor pagado de la NFL junto a Joe Burrow, tomando en cuenta el número del promedio anual. 55 millones por temporada de este nuevo contrato que empata justamente el acuerdo de Joe Burrow. En los siguientes en la lista, en tercer lugar está Jared Goff con 53 millones, cuarto Herbert con 52.5 millones y quinto Lamar Jackson con $52 millones. Pero si nos fijamos en un número ligeramente diferente, que igual está analizando este promedio anual de 55 millones, pero lo comparas con el porcentaje que abarca en el tope salarial del año en el que firmaron ese contrato, es muy diferente el acuerdo, por ejemplo, de Joe Burrow comparado con el de Trevor Lawrence. Porque los 55 millones anuales de Trevor Lawrence comparado con el salary cap o tope salarial de los Jaguars en esta temporada representa apenas el 21.5% y es el 10º en el ranking de los quarterbacks que firman un nuevo contrato en ese porcentaje que abarcan de tope salarial en el año en el que firman su acuerdo. Por ejemplo, Joe Burrow es el número 1 porque sus 55 millones hace 2 años son muy diferentes a los 55 millones el día de hoy. Y esos 55 millones de Burrow, por ejemplo, abarcaban el 24.4% del tope salarial de los Bengals en ese momento del acuerdo, ¿no? En ese top 10 está Joe Burrow, Josh Allen, Herbert, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Kyler Murray, Deshaun Watson, incluso Dak Prescott. Y ahora sí aparece por ahí Lawrence, así que se podría decir, como Lawrence no resetea el mercado de quarterback, simplemente empata el acuerdo más grande en promedio anual, pero ya son 2 temporadas después, hace que se sienta muy diferente ese acuerdo porque ya creció y demasiado el tope salarial de los 32 equipos de la NFL. La pregunta del millón: ¿merece Trevor Lawrence este nuevo contrato? Veamos los números y lo que ha pasado en las 3 temporadas que lleva en la NFL. 2021 básicamente es un año desperdiciado como novato porque estaba Urban Meyer como head coach, que debe ser de los peores entrenadores en jefe que hemos tenido en la NFL recientemente. En 2022 repuntó con Doug Peterson. Carga incluso a los Jaguars a playoffs, tiene esta excelente remontada en contra de los Chargers en la ronda de wildcard en casa y tiene también ya su respectiva victoria en postemporada. En 2023, la temporada pasada, se podría decir que se estanca. Creo yo que el talento alrededor no le ayuda, tanto en la línea ofensiva, entre lesiones, pérdidas en la agencia libre, picks que no se desarrollan del todo en la línea ofensiva. Creo que Calvin Ridley tampoco le ayudó mucho, que digamos, no como se esperaba, que lo cargara, que lo elevara. Tener finalmente ese wide receiver número 1 no fue Calvin Ridley esa opción, creo yo. Y además tuvo una serie de lesiones muy importantes y que Lawrence estuvo jugando a pesar de ellas. Creo yo que es bien importante, como siempre les digo aquí, el contexto y decir este jugador estuvo jugando mal porque estaba lesionado del tobillo, ¿no? Porque estaba lesionado de la rodilla, o este jugador estaba al 100% de salud y aún así jugó mal. Ahora sí que se puede realmente juzgar. Pero hablando de un jugador que no estaba al 100%, pues no esperemos un nivel cerca del 100%. Tuvo en octubre una lesión de rodilla en la semana 6 en contra de los Colts y no se perdió tiempo, estuvo jugando con rodillera, pero ahí estuvo jugando. En diciembre fue cuando vinieron las lesiones una tras otra. Tuvo un esguince
de tobillo en la semana 13 en contra de los Bengals y jugó la próxima semana. A mediados de diciembre tuvo una conmoción cerebral en contra de los Ravens, semana 15. En el siguiente partido de Jaguars, ahí también ya estaba jugando. Y todavía una semana después, en la semana 16 en contra de Buccaneers, se lesiona el hombro derecho. Mucho más grave, sin duda alguna, esta lesión. Y si se pierde un partido de la temporada Trevor Lawrence. Así que podemos juzgarlo a medias. La temporada pasada por tantas lesiones. Y antes de las lesiones, los Jaguars tenían marca de 8-3. Eran líderes absolutos de la división sur de la conferencia americana y estaba casi cantado que iban a ser los campeones de la división. Vino, sin duda alguna, a menos Lawrence, la salud de Lawrence y el equipo de Jaguars en general. Tuvo 21 entregas de balón, número preocupante porque fue líder de la NFL con 14 intercepciones y 7 fumbles perdidos. Debe ser más cuidadoso. Apenas tiene 24 años. El potencial de seguir mejorando, de ser el presente y el futuro de los Jaguars, sin duda alguna está ahí. Lo puede hacer a un muy alto nivel porque le conocemos ya ese alto nivel y porque tiene buenas herramientas físicas que lo hicieron en su momento. Un muy buen prospecto, incluso un prospecto de primera selección global de su respectivo draft. Llegó con expectativas de otro planeta porque se le catalogó como este quarterback de otro planeta desde que venía básicamente de high school, desde preparatoria. Pero el hecho de que no haya cumplido con las expectativas de ser este siguiente gran quarterback en la NFL no significa que no sea un buen quarterback, que no sea incluso un muy buen quarterback. Creo yo que es un quarterback top 12 de la NFL actualmente, Trevor Lawrence, cuando está sano, ¿no? Cuando vemos ese mejor nivel. Así que no es sinónimo de que sea un mal quarterback el hecho de que no esté cumpliendo tal vez con lo que se esperaba de él cuando llegó recién a la NFL, como esa primera selección global tan esperada después de una buena carrera en la Universidad de Clemson. Además, una franquicia que ya erró en el draft con David Garrard, Byron Leftwich, Blaine Gabbert, Chad Henne, Blake Bortles y más adelante Gardner Minshew. Así que es una franquicia también necesitada de buen nivel de quarterbacks. En cuanto lo tiene, está dispuesto a amarrarlo, sea el precio que sea. Y nuevamente tenemos esta frase que mencionamos muy seguido, sobre todo en el off-season, cuando hay este tipo de extensiones de contrato, que no siempre el mejor pagado de la posición va a ser el mejor de la posición. Creo yo que aplica en este caso con los quarterbacks porque Lawrence no es el mejor quarterback de la NFL, Burrow no es el mejor quarterback de la NFL, pero en tema de situaciones, contrato, franquicia, el timing perfecto, te puedes convertir, insisto, en el mejor pagado de tu posición sin ser el mejor de tu posición. Y ojo, porque todavía tenemos un par de meses para que la temporada empiece a agarrar forma, pretemporada, casi temporada regular, y todavía faltan los contratos de Jordan Love, de Dak Prescott y posiblemente de Tua Tagovailoa. Así que vamos viendo qué pasa en el resto del off-season. La pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy es: ¿Trevor Lawrence merece este contrato? Si fueras tú, dueño o gerente general de los Jaguars, ¿hubieras firmado a Lawrence a este mismo acuerdo? Te leo aquí abajo en comentarios y también en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, dejar tu like y también compartir con los amantes de la NFL. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.